empezar a grabar. Bueno, estamos muy actualizados. Recording in progress. Chicos, nosotros el otro día habíamos hablado de las funciones de la administración, diciendo que la primera función, o sea, esta materia se va a basar en el desarrollo del análisis de la primera función, que es la función de planificación, y el control, ¿sí?, de las actividades de la organización. En la primera clase habíamos hecho una introducción nomás y habíamos llegado más o menos a esto. Hoy podemos decir, vamos a ir ampliando un poco más, hoy podemos decir o podemos repetir, y de todas maneras la otra clase yo no la grabé y no me había dado cuenta. Hoy podemos decir que planeamiento significa, que lo podemos decir hoy, ¿no? Ya esto es un repaso de gestión 1, me parece. Que planeamiento significa generar o desarrollar un escenario futuro y todos esos medios que la empresa o quien esté desarrollando ese escenario futuro al que se quiere alcanzar, todos los medios que se necesitarán y las acciones que se necesitarán para llegar a alcanzar ese escenario futuro. Esto implica un proceso de tomas de decisiones anticipadas. Esto genera que quien esté desarrollando ese escenario futuro tenga que comenzar tomando decisiones sobre lo que puede pasar. El conjunto de decisiones anticipadas. Pero este conjunto de decisiones anticipadas, hablo de conjunto, porque sobre cada acción que se deba desarrollar o cada recurso que se deba implementar o utilizar para alcanzar ese escenario futuro, se tendrá que tomar una decisión. Entonces no hablo de una decisión, hablo de varias decisiones. ¿Estas decisiones se van a tomar de manera conjunta? No. Se van a ir tomando sucesivamente, ya sea de manera anticipada, a medida que voy previendo cada situación y cada recurso. Entonces, estamos hablando en plural de decisiones. Estamos hablando de un conjunto. Pero este conjunto de decisiones se puede tomar de manera unificada en un momento, no. Se van a ir teniendo que analizar cada decisión de acuerdo al momento en que se quiere implementar el recurso o la acción. Es decir, va a haber una sucesión de decisiones, las cuales no se pueden englobar ni en un conjunto ni en un subconjunto. Este análisis que nosotros tomamos como válido de lo que es el planeamiento, es un análisis realizado por Ackoff. Creo que ya todos sabemos cómo se escribe, pero por la duda me vino ahora a la cabeza de por ahí. ¿Sí? Es un concepto realizado por Ackoff. Bien, y Ackoff, además de establecer cuál es el concepto de planeamiento, establece que analiza, mejor dicho, el planeamiento se puede clasificar en planeamiento estratégico o planeamiento táctico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de planeamiento estratégico? Chicos, a ver. ¿Cómo podemos...? De la biblioteca que sirvió. ¿Quién es el que está hablando? Yo.
El Mochiaro, todo eso, ¿lo vieron en la bibliografía? Porque eso que pregunta María está ahí. ¿Qué sería el planeamiento estratégico? A ver, ¿a quién se le ocurre? Chicos, anímense, yo estoy segura Puede que... ser A que, ver, Sofía. puede ser que sean decisiones a largo plazo que orientan a la organización. Tiene que ver con el largo plazo, o sea, el planeamiento estratégico tiene más que ver con el largo plazo que con el corto plazo, ¿sí? ¿Y en manos de quién generalmente está el planeamiento estratégico entonces? De la parte más alta de la organización. De la parte más alta, ¿sí? De la gerencia, de la dirección, de quien tiene que velar por el curso de la organización en su conjunto. Y entonces el planeamiento táctico, ¿cuál será? Lo contrario, debe ser a corto plazo y el que se realiza, no sé, con la parte más, o sea, con la parte de Más los operativa, empleados, ¿no? Más claro, operativa, más claro, rutinaria, la toma de decisiones a largo plazo o la toma de decisiones de la alta gerencia es menos rutinaria que la toma de decisiones de la parte operativa, ¿no? Se hace con un análisis de tiempo, por ejemplo, si se quiere lanzar un nuevo producto, si se quiere desarrollar una nueva sucursal, si se quiere ampliar la empresa, todo esto sería, si se quiere, no sé, generar una asociación con un competidor, todo esto sería análisis estratégico, toma de decisiones estratégicas, planeamiento estratégico. Cuando son las cuestiones de rutina, las cuestiones de operación, las cuestiones de operatividad, bueno, bajamos al planeamiento táctico, ¿no? Aquel que puede ocupar acciones diarias, semanales, mensuales, trimestrales. No pasa de ahí. Bien, nosotros nos vamos a enfocar, ahora voy a silenciar el celular, si no Nosotros nos vamos a enfocar en el planeamiento estratégico. Y Porter dice, que esto también algo habíamos hablado, que el planeamiento estratégico considera 4 factores. 2 de esos factores los conocemos muy bien, que tienen que ver con el análisis situacional que tenemos que hacer de la empresa. Fíjense, lo que dije es que el planeamiento estratégico basado en el contexto. ¿Cuál sería el análisis situacional que aprendimos en gestión 1? El FODA. FODA. O sea, de estos 4 factores en los que hace foco Porter, uno de los factores es el de analizar y poder establecer cuáles son las debilidades y amenazas de la empresa. El otro de los factores, cuáles son las amenazas y las oportunidades. Debilidades y fortalezas, me parece mal. Debilidades y fortalezas, y amenazas y oportunidades. Las debilidades y fortalezas se van a relacionar con los valores personales de los directivos o de los gerentes. Los valores de la organización tendrían que ser los valores motivacionales de los gerentes. De esta manera, esta relación entre debilidades y fortalezas y los valores personales del gerente, motivado por los valores de la organización, me van a marcar los límites de
internos, los límites internos, mirando hacia adentro, de mi estrategia competitiva. O sea, teniendo en cuenta estos dos grupos de factores, debilidades, fortalezas y valores de los gerentes, valores de quienes toman las decisiones, yo puedo marcar los límites internos de mi empresa frente a la estrategia competitiva. Llego acá, puedo hacer esto. Por el otro lado, los otros dos grupos de factores son, como dijimos, las amenazas y oportunidades, y el otro factor es la expectativa social a largo plazo que se tiene de la empresa, que tiene que ver con la visión. Entonces, ¿cuál va a ser el límite externo? El límite que se puede marcar considerando las amenazas, oportunidades y la visión social a largo plazo, la expectativa que se tiene. ¿Cómo viene determinado? ¿Quién me dirá cuál es el límite en relación a la expectativa, a la estrategia competitiva? ¿Qué tengo que observar? Es decir, hasta acá llega la empresa. ¿La estructura que tiene la empresa? ¿Estoy mirando para afuera o para adentro? Y ahí yo miro para adentro. Y si estamos analizando amenazas y oportunidades, Ah, ¿para tengo que dónde mirar para miro? afuera. Entonces, Eh, ¿qué miraríamos? ¿Qué tenemos que observar? Los Hablamos de clientes o contorno, la ¿no? demanda. A ver, ¿quién habló? ¿Candela? Sí, la clientela o la demanda del producto. Estamos hablando de amenazas y oportunidades. Yo tendría que mirar cuál es la situación tecnológica de la industria en la que me desarrollo para saber hasta dónde se puede llegar. Yo quiero ver el límite, ¿sí?, externo de mi estrategia competitiva. ¿Existen estos medios que me permitan alcanzar el objetivo con mi estrategia? Hay que mirar hacia afuera para ver el contexto tecnológico que rodea a la empresa para poder saber, ¿llego con mi empresa? ¿Puedo implementar este contexto? ¿Mm? Ese es el límite externo. El límite interno, ese es el que miro para adentro. ¿Mm? Si yo tengo 10 operarios, no puedo fabricar 10.000 unidades de 10.000 remeras por día. Por más que el gerente sea un genio. ¿Sí? Bueno, no hay capacidad física para lograrlo. La estrategia competitiva hay que modificarla, hay un error. Bien, en este proceso de planificación, ACOF define que existe una interacción y por eso la define la planificación como planificación interactiva. O sea, el proceso que desarrolla ACOF es un proceso de planificación interactiva. Y en esta planificación, él elabora, desarrolla, analiza 3 principios que se deben respetar en esta planificación. Perdón, me olvidé de aclararles algo. Recién después que podamos considerar los 4 factores para analizar el contexto interno o externo de la empresa, ¿sí?, y cuáles son los límites de la empresa, el planeamiento me permitirá establecer el objetivo. Ustedes recuerdan que cuando hablábamos de planeamiento,
la primera etapa, el primer punto, yo no me acuerdo si esto lo hablé con ustedes o con el otro grupo. ¿Cuál era el primer punto del planeamiento? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que se debe desarrollar primero o entender primero para el ente, la organización, el microemprendimiento que estemos generando? ¿Qué es lo primero que vamos a definir? La misión y la visión. Exacto, la misión y la visión. Con la misión y la visión hacemos este análisis considerando estos 4 factores y marcamos nuestros límites internos y externos. Teniendo estos límites basados en la misión y la visión, podemos determinar el objetivo de la empresa. Yo no me acuerdo si hablé del ejemplo tan cercano que tenía de ese microemprendimiento de lecería con ustedes, ¿sí? Donde estábamos presupuestando de acuerdo al objeto de producir mallas masculinas cuando la misión era ayudar a la mujer. Entonces, esto que parece una pavada, nos marcó una planificación a largo plazo, una planificación de 1 año por lo menos, basando en el análisis coherente de la misión. Bien, ACOS dice que para poder hacer una planificación eficiente, hay que tener en cuenta 3 principios, a saber, que él desarrolla. El primero de los principios es el principio participativo. ¿Qué dice el principio participativo? El principio participativo dice que si todos los involucrados en la organización intervienen en la planificación, se puede lograr una conducta de compromiso y se asumen responsabilidades frente a lo planificado, que si no existiera esta participación en la elaboración del plan. Integrar, permitir a la gente, permitir a los gerentes de área o a los supervisores de área, cuando los directivos nos dicen, bueno, el objetivo del año es crecer un 10% en nuestras ventas. La gerencia tira el objetivo del año. El supervisor de planta, el supervisor del taller, será quien me diga, perdón, señor gerente, con los recursos que tenemos yo no puedo hacer crecer la producción en un 10%. Necesito planificar un incremento de los recursos para poder incrementar la producción. Entonces, esta integración también va a permitir que los que pertenecen a determinada organización se comprometan, participen, se comprometan, asuman las responsabilidades de este aporte de planificación que realizaron. Un segundo principio es el principio de continuidad. Los planes, esto tiene que ver con el ejemplo que yo les daba, ¿no? Los planes a desarrollarse tienen que hacerse sobre supuestos básicos. No se puede desarrollar un plan sobre una utopía. Tiene que haber supuestos concretos, reales, supuestos posibles de lograr. Si estos supuestos en algún momento del proceso, frente a un cambio del contexto, se modifican, hay que cambiar el plan.
La planificación habrá que volver a repensarla, volver a pensarla sobre el nuevo supuesto. El supuesto se modificó. No sirve el plan, nos vamos a equivocar, no vamos a llegar al objetivo. El tercero de los principios del que habla Ako es el principio holístico. ¿Qué significa holístico? A ver, ¿Cómo, la profe, el principio qué? holístico. Holístico. A ver, ¿qué es algo holístico? ¿Cómo definimos holístico? ¿Saben lo que es holístico? No. ¿Que fluya? No, nada que ver. Holístico significa integración. Holístico significa globalizar, totalizar, relacionar todas las áreas. ¿Sí? Cuando hablamos de una educación holística, hablamos de una educación integral. ¿Mm? Bien, el principio holístico que desarrolla Ako incluye, por lo tanto, integración y coordinación. El principio holístico requiere que exista integración y coordinación. La coordinación de todas las partes de la organización para poder generar un plan eficiente. Y ¿esto qué hace? Como consecuencia va a generar una integración, la integración de todos los sectores de la organización. En este concepto, o sea, en el concepto de la planificación interactiva, además de desarrollar conceptualmente estos tres principios para poder generar una planificación interactiva, Ako menciona que existen 5 fases. Las fases de la planificación van a comenzar. ¿Alguien se acuerda cuál era el proceso de toma de decisiones? Yo creo que en la administración lo vieron en algún momento. No nos acordamos. ¿Qué es lo primero que hay que establecer para llegar a tomar una decisión? ¿Cuál es el problema? Bien, Sofía. ¿Cuál es el problema? ¿Y el problema es un problema? ¿A qué nos referimos con cuál es el problema? ¿Qué les parece? Yo quiero planificar. Lo primero que analizo es el problema que tengo. ¿Qué es lo primero que voy a analizar? El Sí, los problema. factores que me pueden llegar a traer algún inconveniente o que para poder aprovechar alguna oportunidad. Claro, llamamos mal problema a la situación. Lo primero que yo tengo que definir es la situación de donde voy a partir, ¿sí? El escenario de partida. A eso estaríamos llamando problema. Definir la situación actual de partida de mi planificación. La segunda de las fases sería la planificación de los fines.
partiendo entonces del problema o del escenario original y pudiendo observar, miren que me apareció el cartel este, y pudiendo observar cuál va a ser el punto final, cuál es el punto al que yo puedo considerar final, o el escenario futuro al cual yo quiero llegar, voy a hacer una comparación y voy a poder establecer metas, objetivos, un ideal a alcanzar, porque estoy comparando el hoy con el punto de llegada. Entonces, en el medio voy a poner cuál es el objetivo para poder llegar a ese punto de llegada. En esta comparación, en esta determinación o planificación de los fines, lo que voy a poder tener como resultado es tener muy clarificada cuál es la brecha entre el punto de partida y el punto de llegada. Entonces, la tercera fase, el tercer punto del planeamiento, sería la planificación de los medios. ¿Cuáles serán los medios? ¿Cuáles serán los recursos? ¿Cuáles serán las acciones que yo tengo que implementar para cubrir esa brecha que determiné en la segunda fase? Mi cuarta fase va a ser planificación operativa de los recursos. Yo ya sé cuáles son los recursos que tengo que implementar. ¿Sí? Bien. ¿Cómo los voy a implementar? Tiempos, cantidades, calidades. Esa sería la planificación de los recursos. Por último, tendremos la fase o proceso de la implementación de mis acciones y el control del proceso. Tengan en cuenta que este control me va a permitir a mí realizar los ajustes que haya que realizar, ya sea en los procesos de la actividad productiva o ya sea en el objetivo planteado o la planificación estratégica planteada. Acá hago un corte y voy a empezar a hablar de lo que es presupuesto integrado, que es lo que ustedes empezaron a ver el jueves pasado. Antes de esto, Jorge, ¿querés pasarles el link? No te escuchamos porque estás muteado. Ya lo estoy, sí, ya lo estoy generando y lo paso por el chat. Bien. Porque a mí se me va a cortar y bueno, que lo tengan antes de que se me corte y yo vuelva a entrar, ¿no? Bien. Dentro del programa, uno de los temas dentro de la primera unidad que tenemos que analizar y que más tiene que ver con el práctico que ustedes están realizando. O sea, nosotros la planificación estratégica que desarrollamos recién, dijimos que teniendo en cuenta los factores de Porter, podríamos llegar a determinar los objetivos de la empresa. Entonces necesitamos ahora ver cómo implementamos esta planificación. Hablábamos de que, dijimos en su momento, mi presupuesto era un plan que contiene un plan plasmado. La planificación son acciones a desarrollar para alcanzar el futuro, ¿no? Bueno, ¿qué es un presupuesto? Es la herramienta que plasma ese plan con sus recursos necesarios, ya sean materiales o financieros, para poder lograr
el objetivo. Cuando hablamos de planificación y hablamos de incluimos a toda la organización, necesitamos hablar de lo que es el presupuesto integrado. Ustedes ya algo empezaron a ver partiendo de una situación inicial de una empresa donde necesitaban llegar a obtener determinado objetivo. Entonces ustedes están viendo cómo tienen que ir planificando distintas áreas: producción, compras, recursos humanos, creo que hoy van a ver la parte financiera, ¿sí? Entonces, ¿cómo actúa la planificación integral, el presupuesto integrado? Está relacionando las actividades operativas de la empresa. Es lo que integra las actividades operativas de la empresa. Cuando hablamos de un presupuesto integrado, hablamos de la herramienta que permite entonces integrar las actividades operativas de la empresa. ¿Cómo es esta integración? Vertical y horizontal. ¿Por qué hay una integración vertical? ¿Cómo es la integración vertical? La integración vertical tiene que ver con el organigrama de la empresa, ¿sí? Va a ir relacionando los distintos niveles de jerárquicos establecidos en una empresa. En cambio, la integración horizontal es aquella que va a coordinar las acciones de los distintos sectores o áreas. Va a coordinar la operatividad. Yo no sé si ustedes recuerdan a Minsberg, seguro que leyeron a Minsberg, ¿no? Y que había, para poder hablar de una estructura de la empresa, teníamos que considerar dos pilares fundamentales. Uno de los pilares era la división del trabajo y el otro de los pilares era la coordinación, los mecanismos de coordinación. Bueno, es fundamental para la elaboración del presupuesto, y como lo dije yo, al aplicar, de acuerdo a lo que dice ACO, al aplicar el principio holístico, que se integren las áreas y se coordinen, no solo para establecer el plan, para establecer el presupuesto, sino también para realizar las distintas acciones. Con el ejemplo que dimos hoy, se puso un objetivo de incrementar las ventas anuales en un 10%, y en taller me dicen no tengo recursos, ¿sí? Entonces, taller va a tener que trabajar coordinado con el área de compra y con el área de relaciones humanas. Esta es la integración horizontal que va a generar el presupuesto. ¿Cómo parte la implementación de un presupuesto, el desarrollo de un presupuesto? Desde el directorio. El directorio, o quien toma las decisiones, va a ser el que va a fijar políticas de orientación, ¿sí? Y al fijar estas políticas, va a ir implementándolas, no, va a ir informándolas de manera descendente. El directorio va a informar a la línea media de cuáles son las políticas que espera que se implementen. La línea media, que estamos hablando de los gerentes de área, de los gerentes funcionales, distribuirán a cada área cuál es la política correspondiente o la planificación correspondiente de acuerdo a la política fijada por el directorio. Perdón, María. Sí, se me está por... Se va a cortar ya. ¿Reingresamos a esta misma sala? No, si te parece, reingresamos a la tuya. No, vamos a hacer así.
cortamos acá porque a mí se me complica